es momento de que hagamos lo que el Papa dice, hay que primeriar, ser los primeros en levantar la voz en la iglesia y decir, no estoy de acuerdo, voz en la iglesia y decir, no estoy de acuerdo con una catequesis que no tenga Biblia. Yo quiero primeriar, yo quiero comenzar a dar Biblia en la catequesis. Yo quiero ser el primero en decirle a la gente, el ecumenismo no es irme con la secta, el ecumenismo es formar al católico para que sepa su fe y pueda compartir con los hermanos separados, pero en ese compartir, hacerle ver que está en un error con amor, con la verdad por delante, y entonces así pueda darse cuenta los hermanos separados que están equivocados, que están en un engaño, y puedan entonces los hermanos separados corregirse y luego haya un solo rebaño bajo un solo pastor. El problema de tanto tiempo en la iglesia ha sido católicos dormidos. A mí me impresiona cuando Jesucristo dice, le preguntaron, Señor, ¿no sembraste trigo? ¿Cómo es que hay cizaña? Y dijo, esto sin duda lo hizo un enemigo, mientras los trabajadores del reino dormían. Todavía siguen durmiendo. Hay que primeriar, tenemos que ser los primeros en despertar y decirle a la gente, ya basta, vamos a despertar por meternos en la iglesia, no importa que se rían, no importa que lo llamen Torito, Torito, no importa eso, pero que nosotros seamos capaces de decir, sí, ya, ese esquema dentro de la iglesia ha fracasado. Nadie, ni ningún sacerdote, ningún obispo, ningún laico me puede decir a mí que ese esquema no ha fracasado. Y lo escuchamos en Guatemala y en Guatepeor y en cualquier parte. Escuchamos los católicos quejándose. Es que los niños vienen, hacen la primera comunión y se pierden. Y miren cómo... ¿Y por qué será? Algo está dando. No, es que los jóvenes no hay que darle catequesis con Biblia porque se aburren con la Biblia, no les gusta la Biblia. Vaya a la secta protestante. ¿Será que hay jóvenes en la secta protestante? Sí, más que los católicos. Y pregunto, ¿y le están enseñando Biblia? Sí. ¿Y están aburridos? No. ¿Son extraterrestres? ¿De dónde vienen? Mentiras. Es una mentira del diablo, así claro, aquí. De cara a cara se lo digo. Una mentira del diablo a tanta gente dentro de la iglesia, decir, es que a los jóvenes y a los niños no se les puede hablar con Biblia. ¿Y por qué los protestantes sí? ¿Y por qué ellos tienen más jóvenes que nosotros? Algo está pasando. Me da tristeza ver a cuántos hermanos dentro de la iglesia no les gusta leer las Sagradas Escrituras y andan engañados y engañando y perdiendo la oportunidad que Dios les brinda de catequizar. Dios les confía la cantidad de jóvenes que pasan por sus manos. ¿Y qué les enseñan? Tonterías. Y tonterías y no tonterías. De las dos cosas. Algunas cosas son tonterías. Otras cosas no son tonterías, pero no fundamentadas. No sólidas. No firmes. Porque para que sea sólida y firme, es necesaria la palabra del Señor para que sea una catequesis buena. Eso lo hemos dejado a un lado. Pero ya basta. Es necesario dar la voz, y por eso este testimonio es muy importante de ver este hermano que está abriendo camino, aunque se burlen, aunque se rían, pero él está leyendo la Biblia y creo que tiene un grupito estaba comentando que tiene un grupito como de Biblia, algo así, estudio bíblico. Sí, tenemos gracias a Dios ya cumplimos un año y un mes. Tenemos que comenzamos el estudio de Biblia gracias a Dios, que me decían, hermano, hablan 3 que venían y me decían, y yo me preguntaba, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me buscan a mí? Y uno me dice, pues hermano, pues usted es el elegido, usted es el que le está llamando al Señor. Y yo, ¿por qué? Si yo soy indigno de todo eso, le digo, yo no soy nadie, le digo, para enseñar. Entonces me dice, hable con el padre David. Y ahí voy con mi párroco y hablé y me dio permiso, bendito sea el Señor, gracias a él, que tenemos un grupo, ya cumplimos un año y un mes y medio, y vamos caminando. Y le mando un saludo a mis hermanos allá en Nashville, a los hermanos que
de la escuela de Biblia que tenemos, que están tan emocionados y tan contentos, y he podido ver el gozo que uno le queda, es ver sus ojos cómo le brillan de alegría y de felicidad. Y cuando me dicen que tienen ganas de llegar a la clase, tan felices. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada que no sea fundamentado en la Biblia. Estamos llenándonos de Jesús en la palabra. Muy importante lo que usted dice. La gente dice, es que la gente se aburre. Algunos de los que están instalados en la iglesia, que ni lavan ni prestan la lavadora, dicen, no, es que la gente se aburre con la Biblia, eso está anticuado, eso ya pasó de moda. Pero a mí me impresiona lo que usted acaba de decir. Los poquitos que van están emocionados, lo están gustando, lo están saboreando. A mí me impresiona. Yo voy a todas partes del mundo y no voy sin Biblia. Y son miles de personas que siguen. Me impresiona. Por YouTube son miles de personas que nos están siguiendo. No media hora, no 20 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Dice, padre, hasta las 3 de la mañana, ¿qué? Escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo que la palabra de Dios aburre? O sea, ¿cómo me comprueban esos mentirosos a mí de que la palabra de Dios aburre? ¿Y por qué esta gente no se aburre? ¿Ah? ¿Por qué ellos tienen 5, 10 personas o 100 personas y se aburren? Tienen que darle 20 minutos, 10 minutos y tienen que dar 5,000 dinámicas para que la persona se despierte. Y yo les hablo 2, 3 horas con la palabra de Dios, no le hago ninguna dinámica y esa gente está emocionada, está gustosa escuchando la palabra de Dios. A las pruebas me remito. Cuando yo digo el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Entonces, ¿quién me puede decir a mí que eso es mentira? ¿Quién me puede decir? Yo lo he comprobado. Catequistas, sinvergüenza, perezosos que no quieren estudiar la palabra de Dios, se aburren. ¿Usted ya lo hizo? ¿Ya lo comprobó? Yo di catequesis. Yo también fui catequista. Yo di catequesis a niños con la palabra de Dios. Yo di catequesis a los seminaristas, del menor, del mayor. Y cuando llegué no querían nada con la Biblia. Y después que me vine, enamorados de la palabra de Dios. Oye, ¿cómo me van a decir a mí, si he trabajado con niños, si he trabajado con jóvenes, si he trabajado con adultos, con la palabra de Dios, y todos les ha gustado la palabra de Dios? ¿Quién me viene a decir a mí que se van a aburrir porque son niños o porque son jóvenes con la palabra de Dios? No, señor. Pues vamos a las pruebas. Si ustedes tienen pruebas, yo también tengo pruebas, pero muéstrenme pruebas, a ver quién gana. Cómo Dios ha actuado y sigue actuando. Vean, busquen Padre Luis Toro en YouTube, a ver si la gente se queda dormida en las enseñanzas. Y le hablo pura Biblia. Y la gente dice, pero es algo como adictivo, es algo como que ¿qué pasa? No sabemos qué pasa. Es la palabra de Dios, que es dulce como la miel al paladar. Pero ¿cómo convencernos? Porque los perezosos que no quieren leer la Biblia, que no la han saboreado, dicen, no, hasta aburrido, y hasta malo es, mortal, lo pongo para el infierno. Sinvergüenza, vagabundo, razas de víboras, se pone una tristeza. Y ver, vamos a evangelizar sin la palabra de Dios. ¿Cuántos convierten? Ninguno. Vamos a la catequesis sin palabra de Dios. ¿Cuántos van a perdurar? ¿Pocos? ¿Quién les va a gustar? ¿Nadie? Entonces, cuando yo les digo las cosas, es porque tengo pruebas. A mí me pueden insultar, y a mí los señores teólogos, los señores que tienen diplomados, que tienen doctorados en cosas, pueden decir, ese cura está loco. Pero vamos a las pruebas. Ustedes que no están locos, ¿cuántas personas están estudiando con ustedes? ¿Están aprendiendo? ¿Cuántos han transformado su vida? Que las personas me dicen, padre, me ha transformado la vida el haber estudiado la palabra de Dios, el haber escuchado esto, de aquello. ¡Qué magnífico! Entonces, ¿por qué brindar un programa o un proyecto que no dé resultado, que está comprobado científicamente, llamémoslo así? Pruebas eficientes de que eso no sirve para nada, que no funciona, que no evangelizan a nadie, que por un momento sacrifican a las personas, que los niños ya no quieren ir a la catequesis, van obligados, y cuando terminan de hacer la primera comunión se van para la casa. Los adultos igual, no hay una motivación, van a la iglesia, no saben por qué, van obligados. Oye, ¿qué está pasando? Démosle la palabra del Señor. Perdone que le corte, pero es que quería hacer algo.
Sí, sí, como les decía, gracias a pues a la Santísima Virgen y a nuestro Señor Jesucristo por mandarnos personas como el Padre Luis. Yo creo que no nomás en este lugar, por área de Nashville y Atlanta y Alabama, que han dado el Padre, han dado por todos lugares, y todos aquellos hermanos como yo que antes nos llenábamos solamente de sentimentalismo, como a veces sucede en nuestras iglesias también, no haciendo uso de la lectura de la palabra. Entonces llega el momento en que hemos pedido siempre a Dios cómo conocerlo más, cómo enamorarnos más de Él. Y bendito sea el Señor, que hoy me alegra mucho y me llena mucho de emoción de que en todas las parroquias hoy los hermanos están levantándose a leer la palabra, se están formando, fundamentados en la palabra acerca de toda la doctrina de Jesucristo y todo lo que nuestra Madre y Santa Iglesia nos enseña y nos ha enseñado por más de 2000 años. Eso para mí me llena de gozo y me llena de alegría y me da fuerza para seguir caminando adelante. Sé que el camino no es fácil. Apenas hace una semana leía yo un gran santo que decía: si no te has topado de frente con el diablo, es que vas caminando del lado de él, dice. Y eso me llena de gozo, porque entonces todos estos encuentros que he tenido con hermanos que no les agrada a veces la forma en que uno predica o tu forma de pensar del amor de Dios, de esa doctrina tan que llena de gozo y que te da vida y vida en abundancia y eterna, que es palabra de Dios. Entonces eso me da gusto, porque sigo caminando y yo me preocupo mucho porque soy padre de familia y vienen muchos jóvenes en catequesis, muchos jóvenes que realmente están pasando momentos difíciles, sus padres, en sus familias, todo esto. Entonces esos jóvenes, la verdadera enseñanza es amarlos y enseñarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha enseñado, como dice el Padre Luis Toro en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo, hasta las arterias y descubre lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces nuestros jóvenes es el futuro de la iglesia. ¿Dónde va a haber sacerdotes? ¿De dónde van a salir los diáconos? ¿De dónde van a salir nuestros nuevos catequistas que van a evangelizar a las nuevas generaciones? Si no evangelizamos a nuestros jóvenes con la palabra de Dios, hay que atenernos a las consecuencias, porque vienen muchos ateos, van a venir, y eso sí me pone triste, entonces eso tengo que enseñar a seguir caminando en la palabra de Dios y enseñar lo que el Señor nos ha dejado, su doctrina, que es la doctrina de Jesucristo, no lo que las palabras vanas que se las lleva el viento. Su esposa iba a comentar algo. No, lo que pasa es que yo tengo una duda. Cuando se habla mucho de enseñar en la catequesis, se habla mucho de apología. Honestamente, soy una persona que no sé muy bien, ¿verdad?, de ese tipo de palabras, apología, y siempre he escuchado que la catequesis y la apología no van. Y preguntándole a Martín, digo, bueno, ¿qué es apología realmente? Entonces, buscando, ¿verdad?, la definición de apología, me encontré con que apología es defender, difundir y a una persona o un caso, en este caso la palabra de Dios. Entonces, cuando a mí me dicen que para enseñar catequesis, sino más bien el amor de Dios, yo no logro comprender cómo es que estas dos cosas más que en la Biblia. ¿Me entiende? Entonces es un poco confuso, y por ejemplo cuando hay catequistas nuevas que vienen a querer formar parte del grupo, es donde empezamos mal el proceso, porque se nos está diciendo que la apología no debe de entrar a la catequesis. Entonces uno se queda y dice, yo en el momento y dije, ¿qué es apología? Y fue algo que le daba vueltas a la cabeza y decía, a los niños hay que enamorarlos de Dios
y yo digo, enamorar de algo que yo no conozco. A mí es como le decía yo, me hacía un cuento diciendo, cuando uno compra, por ejemplo, una Smart TV, una televisión de esas... No hay buena señal. Y estos hermanos, esta realidad de lo que estamos viviendo dentro de la iglesia, que es una realidad triste, pero tenemos que asumirla, tenemos que verla con buenos ojos. Dale. Ok. Sí, como os decía, una televisión de esas bien inteligentes, necesitamos un manual, porque si yo le digo al padre, aquí está el control de mi televisión, úsela, pero yo le doy las instrucciones que yo nada más pienso que son las adecuadas. Tal vez él necesita más profundidad para poder entenderle. De esa manera nosotros necesitamos la Biblia, no podemos irnos nada más con algo resumido. Necesitamos tener esa herramienta, ese manual para poder manejar ese aparato. En este caso, la Biblia viene siendo la guía para la vida espiritual de uno. Entonces, apología, amor de Dios, ¿no van de la mano, Padre? Esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo es posible que podamos separar una cosa de la otra? Sí, eso es lo que no entendemos, en qué momento lo separan. Donde la gente quiere separar el amor del Señor de la palabra de Dios, y es que precisamente lo que sabemos del amor de Dios y lo que sabemos de Dios está en su palabra. ¿Cómo vamos a hacer para conocer a Dios? San Jerónimo con razón decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo? ¿De qué amor estamos hablando? ¿De qué amor de Dios estamos hablando si no leemos las Escrituras? Es imposible, eso se llama ignorancia. Pero ¿qué vamos a hacer ante tantos ignorantes? Es decir, no es ignorante, no es un insulto, sino tantas personas que desconocen las Sagradas Escrituras, y que ustedes que han venido viendo los videos, les he comprobado con la Biblia, les he mostrado las citas, y que ustedes no sean capaces de enfrentarse ante esa realidad y decir, no, esa no es la verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras y tenemos que expresarla a los demás. Y el verdadero amor de Dios es aquí está en las Sagradas Escrituras. Vamos a conocer las Sagradas Escrituras, es la carta de Dios. Entonces, si algo he tratado de hacer yo es convencer a los laicos, porque difícilmente a los sacerdotes, pero Dios también toca la mente y el corazón de los sacerdotes, bendito sea Dios, que hay muchos que lo están haciendo, pero que los laicos se convenzan de esta realidad, que sea convicción y actúen por convicción, que no actúen porque el Padre Luis lo dijo, no. O la Biblia lo dice, lo he leído. Viva y eficaz de eso, que la palabra de Dios es la semilla del reino que hay que sembrar. Oye, yo estoy convencido de eso, y la Biblia dice que el diablo, entonces, donde se ha despreciado la palabra de Dios, donde se ha tirado a la basura, se ha tirado al olvido, se ha tirado a la basura la palabra de Dios, se ha tirado al olvido, y es necesario rescatar la palabra del Señor para que otra vez la gente vuelva a enamorar sinceramente de Dios y vuelva a tener el conocimiento de la verdad. Jesucristo fue muy claro, en Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos, o sea que hay falsos, verdaderos discípulos míos, entonces conocerán la verdad. Y esto es lo que el diablo le está robando a las personas cuando no le permite leer la Biblia, le está robando la verdad. Y hay muchos católicos que no conocen la verdad, y por no conocer la verdad enseñan mentir un trono, y de ese trono a aquellas personas, coordinadores o miembros de los grupos de apostolados, que estén 100% convencidos que de la palabra de Dios viene la fe, que la fe entra por la predicación de la palabra de Dios. Al estar 100% convencidos, son capaces de destronar a aquellos que están en tronos muy grandes, en tronos muy poderosos, muy de roca firmes dentro de la iglesia, que no ceden
a la palabra de Dios y que más bien le tienen odio y rechazan la palabra del Señor, esa palabra de Dios que es vida y salvación para quien lo escucha. Pues de verdad que me da pena, me da vergüenza de saber que haya personas que separen la palabra de Dios de la catequesis, que separen la palabra de Dios de la apologética, o el amor de Dios de la apologética. ¿Qué es el amor de Dios? Pues nada más ni nada menos que la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? La verdad. Y ahí entonces ahí está la verdadera apologética. Vamos a ver que se nos fue, parece que nos fue a traer la señal. Padre, que se ponga el cinto. Ajá. Hay gente Se que nos está fue. preocupado por usted. No, yo tengo el cinto puesto. Yo lo tengo, no se preocupe. No, hay gente que mira cosas que no son. Yo lo cargo puesto. Pero sí, queridos hermanos, entonces el amor de Dios se manifiesta en la buena nueva, la buena noticia, el evangelio, que es poder de Dios y salvación para quien lo escucha. Pero si no somos capaces de creer eso, ni vamos a llegar a la salvación, ni vamos a salvar a nadie. Y eso es lo triste. Tantas personas que dicen ser cristianos, pero que no buscan la salvación de los demás. La apologética no es lo que la gente dice, pelear con los evangélicos. Palabra de Satanás. La apologética es preocuparme por conocer mi fe, para darla a conocer y para defenderla. Esa es la apologética. Entonces, el ignorante repite como loro, escucha cantar el gallo y no. Amén. Gracias, Padre, por todas sus palabras, y bendito sea el Señor porque nos ha permitido este viaje hermoso. En realidad, siempre tenía el deseo de ir a ver alguna prédica de usted, y le mando saludos a la hermana Francisca y al hermano Oscar, que de la clase de Biblia, y a todos, a Rodrigo, a todos los hermanos, a Aide, a Ana y a ¿cómo se llaman los muchachos? A David, que es un joven que realmente ama la palabra de Dios, a Rodrigo, a Ramiro, y a Wendy, y pues yo no tenía pensado este viaje, pero el hermano Oscar me llamó, ¿verdad? Y me dijo que iba a ser me dio la oportunidad, ¿verdad? De traer al padre Luis Toro. Y estaba el Luis Toro acá en Nashville, había venido a un chequeo, y Dios me hizo este regalo, ¿verdad? Con mi compadre Oscar y mi esposa aquí, y me dice la hermana Francisca, es un regalo de Dios, hermano, vaya, porque usted siempre ha querido, pero no ha podido, siempre el trabajo y el tiempo de estar sirviendo en la iglesia no lo ha podido presenciar. Y aquí venimos y venimos hablando acerca del amor de Dios, que es enseñar la verdad y conocer al Señor a través de las Escrituras. Y yo creo que enseñar la verdad es lo que dice, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 18 y 19. Eso es lo que nosotros los catequistas y todos los que servimos al Señor en su iglesia es lo que tenemos que hacer, enseñarle. ¿Y qué tenemos que hacer? Así es como la palabra de Dios nos lo dice en el capítulo 20, versículo 20 de San Mateo, dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. 28:20, Mateo 28:20. Entonces los catequistas es lo que tenemos que enseñar, todo lo que a Jesucristo le enseñó a sus apóstoles y lo que la iglesia por más de 2000 años nos ha enseñado. ¿Dónde está basada nuestra fe? ¿Dónde está cimentada? ¿Cuáles son las bases fundamentales? Y eso, conociendo eso, nos vamos a enamorar más de nuestra iglesia, nos vamos a enamorar más de Cristo, nos vamos a enamorar más del prójimo, vamos a
a invertir más tiempo para poder evangelizar a nuestros jóvenes, que los jóvenes son la sangre renovadora de nuestra iglesia, es donde tenemos el futuro de nuestros sacerdotes, de nuestros diáconos, de nuestros predicadores. Y sin la palabra de Dios, y te la quitamos a catequesis y no le enseñamos a nuestros jóvenes que es el futuro de la iglesia, entonces pues vamos a tener una iglesia solamente como de vida social, y eso es lo que a mí me pone triste, es lo que entonces pues yo estoy agradecido por este viaje y por conocer al sacerdote de Dios Altísimo, el Padre Luis Toro, que nos ha enseñado y nos ha traído ese mensaje de Dios, que nos tenemos que aprender a enamorarnos de la palabra de Dios, porque las nuevas generaciones necesitamos enseñarles de una manera distinta, como venían enseñándonos a nosotros, de enamorarnos realmente. Así no vamos a poder desechar los principios de salvación, como la confesión, como la Eucaristía, como antes lo hacían. Ahora tenemos que cimentar esas enseñanzas, como siempre la iglesia ha hecho, en la palabra de Dios. Pues sí, queridos hermanos, bueno, yo simplemente me queda decirles que nos queda un reto: renovar la iglesia, sí, restablecer la iglesia, hacer algo por la iglesia. Que tristemente hay como un cerco dentro de la iglesia, una costumbre dentro de la iglesia, unos fieles instalados dentro de la iglesia, y ya llegó el momento de que nosotros abramos camino, otros nos seguirán. Vamos a llevar más palo que una gata ladrona, sí. Si quiere pregúntenme a mí para que vea, siendo sacerdote, cuántos golpes me han dado, lo mismo de casa, ustedes mismos. Pero no tengan miedo, el Señor está con nosotros. El Evangelio del domingo decía: he venido a traer un fuego, y cuánto diera porque estuviera ardiendo. Pues donde hay cristianos que se lo tomen en serio, ya comienza a arder el fuego. Ya donde hayan catequistas que se lo tomen en serio, ya comienza a arder un fuego en esa catequesis. Y ya habrá lo que dice la Biblia, y cuando haya ese fuego, de 5 catequistas, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. 3 que dirán no a la Biblia, y 2 que dirán sí a la Biblia. 2 que dirán sí, vamos a enseñar la palabra del Señor, la catequesis del amor de Dios, pero basado en la palabra de Dios. Y 3 que dirán vamos a seguir con los libros, esto de dinámicas y juegos, para enseñar quién sabe qué cosas. Eso que Julano, que Petronilo, que Pánfilo enseñó, pero que no ha dado resultado. Habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. En los grupos de apostolados, ustedes están en cualquier grupo. Si hay 5 en el grupo de apostolado, 3 contra 2 y 2 contra 3. Ya llegó el momento de que usted deje de ser. Llegó el momento que usted deje de ser ese 2 que está callado, que no hace nada, sino más bien, si no puede contra tu enemigo, únete a él. No, llegó el momento que usted dé la cara por Cristo. Y dice el Señor: el que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que no se avergüence de mí y de mis palabras, yo no me avergonzaré de él delante de mi Padre. Ojalá y que Dios no se avergüence de nosotros, porque es triste. Vamos a marcar la pauta. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Pero si están como luz debajo de la mesa, escuchan que dicen catequistas: no hay que enseñar la palabra de Dios. ¿Y usted que es la luz? Usted que ha visto la palabra de Dios, ha escuchado la enseñanza del Padre Luis Toro, ha comprobado con la misma Biblia que no es así, y usted se queda callado. ¿Qué es usted? Una luz, pero debajo de la mesa. ¿Para qué sirve? Para nada. Ustedes son la sal de la tierra. Si somos la sal de la tierra,
catequistas, que han visto la enseñanza del Padre Luis Toro, que han escuchado la palabra de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, la catequesis está sin sabor. Denle ustedes sabor. Vamos a darle sabor. Por otro lado, vamos a darle sabor a la iglesia. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Metamos la palabra de Dios en todas las mentes y los corazones del ser humano. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles llevaban la palabra de Dios a todos los lugares. Pero recuerden, ¿cuándo lo hicieron? Dice Hechos de los Apóstoles 1:8, recibirán el don del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuándo seremos testigos? Cuando encontremos la acción del Espíritu, la fuerza, cuando nos dejemos guiar por la fuerza del Espíritu en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Qué está pasando? Ausencia del Espíritu Santo en la mente y el corazón de los católicos. Y este es el problema que tenemos ahora. Ya llegó el momento de que comencemos a actuar. Ya vamos a ser testigos del Evangelio. Los apóstoles lo fueron testigos del Evangelio. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.